¿Cuáles son los 10 mejores jugadores de la historia de la NBA? Bueno, pues estos son los míos. Ha llegado el momento de hablar del que creo que es uno de los grandes debates de la historia del baloncesto. ¿Quiénes son los 10 mejores jugadores de la historia de la NBA? ¿Cuáles son los 10 grandes jugadores que hemos visto jugar a baloncesto en la mejor liga del mundo? He intentado resumirlo en 10, pero la verdad se me fue de las manos, vi que algunos se quedaban fuera, fui alargando la lista y al final me han salido 27. Tengo una lista con los 27 mejores y o más influyentes jugadores de la historia de la NBA. Importante eso, mejores o más influyentes, que más han cambiado el juego, que más han afectado al baloncesto en el futuro, dentro y fuera de la pista, y que han sido personalidades en la historia del baloncesto y o de la liga, de la NBA, ¿vale? No solo son los mejores. Y segundo detalle importante, es mi lista, es subjetiva. Muchos de vosotros que consideraréis que me equivoco al no poner a X jugador en el top 10, o me equivoco incluso al poner a X jugador en el top 25 cuando no es top 25. Bueno, por eso digo, es mi lista. Si no os gusta, podéis dejar un comentario, podéis decir, oye, mira, creo que este jugador debería haber sido top 5. Oye, creo que Marcus Smart debería haber sido número 1. Podemos hablarlo. Y de hecho, si queréis dejar un comentario y luego suscribíos, y luego darle like al vídeo, y luego compartir en redes sociales este vídeo, y dejarme vuestro top 10 es lo mejor. Pero voy a hacerlo relativamente rápido porque hay 27 jugadores de los que hablar. No voy a hablar de todos al detalle, sí que de los más importantes, pero no quiero que el vídeo dure 25 minutos. Así que vamos a por ello. Primero de todo, la lista no está ordenada 1, 2, 3, 4, así hasta el 27, no. En julio o agosto, creo, fue The Athletic que hizo un ranking de los jugadores actuales, no históricos, y los ordenó, en vez de por ranking, los ordenó por tiers. Entonces yo he hecho lo mismo. He cogido 5 tiers, el 2, el 3 y el 4 están divididos en A y B, por lo tanto hay como 6 subtiers. He puesto ahí a los 27 jugadores. Os pondré imágenes de cómo están ordenados, es alfabéticamente. O sea, dentro de un tier están ordenados alfabéticamente. Ahora mismo no recuerdo si por nombre o por apellido, así que no os volváis locos si veis a X jugador el último en esa lista. No significa que sea el peor de los 4 o 5. Significa que es el que alfabéticamente es el último. Y ahora sí, empezamos, pero con los jugadores que se han quedado fuera. Los que me ha costado más dejar fuera han sido Rick Barry, Dolph Shades, Bill Walton, John Havlicek y Elvin Hayes. Esos son los 5 que me ha costado más dejar fuera. Y luego, actuales, no me ha costado mucho dejarlo fuera, pero creo que el que más se acercaba a ese top 27 ahora mismo es Chris Paul, pero el no haber ganado un anillo o un MVP en su carrera le influye, le quita números, porque veremos en la lista de 27 solo hay 3 jugadores que no tienen o un MVP o un anillo de la NBA. El otro día os preguntaba por Twitter, los acertasteis los 3. Solo hay 3, así que es casi un requisito para estar arriba del todo. Empezamos con el tier 5, un tier en el que hay 8 jugadores, aquí los podéis ver: Elgin Baylor, Stephen Curry, Kevin Garnett, Moses Malone, Bob Pettit, David Robinson, Isaiah Thomas y John Stockton. Bueno, la verdad son 8 jugadorazos, son 8 jugadores que en su momento la mayoría fueron mejor jugador de la liga en algún momento de su carrera, así que eso nos da un poquito una pista de cómo va a ser el resto de la lista. Igual hay alguna sorpresa, creo que hay jugadores que igual no os esperabais tan arriba, pero por ahora abrimos con estos 8 jugadores. Para mí, jugadores como Stephen Curry o como Kevin Garnett cambiaron el juego. Si no es ofensiva, es defensivamente. Curry ha cambiado el juego, Kevin Garnett fue el primer 4 abierto y uno de los mejores defensores de la historia, jugador que podía defender a las 5 posiciones. De hecho, es un jugador que sería perfecto para la actualidad. Moses Malone creo que es uno de los grandes infravalorados de la historia de la NBA. Fue durante muchos años el mejor pivot y es la culpa de que Hakeem Olajuwon se acabará convirtiendo en Hakeem Olajuwon. Le ayudó mucho cuando estaba en la Universidad de Houston y lo convirtió en un pivot que acabó siendo número 1 del draft por delante de Michael Jordan. Y tenemos, por ejemplo, a Baylor y a Stockton, que son 2 de los jugadores, lo decía, que no tienen ni un MVP ni un anillo. Los dos se encontraron con 2 monstruos en la NBA que les impidió ganar un anillo. El caso de Baylor fue Bill Russell, en el caso de John Stockton fue Michael Jordan primero y luego en última instancia los Lakers de Shaq y Kobe Bryant. Son los 8 primeros. Seguimos. En el tier 4B tenemos a 5 jugadores. En orden alfabético: Charles Barkley, Kevin Durant, Karl Malone, Pete Maravich y George Mikan. Kevin Durant es LeBron James al margen, el jugador en activo que está más alto en esta lista. De hecho, hablaré sobre Kevin Durant en uno de los próximos vídeos porque esto es una trilogía. Es el gran anotador de la historia de la NBA y creo que merece estar ahí, sobre todo porque creo que todavía puede ganar mucho más en la NBA, así que creo que todavía puede subir muchas más posiciones en ese ranking. Pete Maravich es uno de los mejores bases de la historia de la NBA, que su carrera, por los motivos que fuera, físicos, mentales, sociales, no se desarrolló como se podría haber desarrollado. Es el último jugador que no tiene ni un MVP ni un anillo. Además, en la década de los 70, que ya no estaban Bill Russell y Will Chamberlain para dominar,
pero es que había otros jugadores que eran dominantes. No es que no tenga un anillo, es que no jugó nunca unas finales de la NBA. Y hablando de no anillos, el nombre es Karl Malone. Tenía el debate, ¿qué hubiera pasado si Karl Malone hubiera ganado, por ejemplo, el anillo del 94 o el 95? Bueno, pues que seguramente estaría mucho más arriba en esta lista. Pero el no haber ganado ningún anillo, sobre todo cuando tiene la oportunidad tantas veces tan cerca, le deja fuera del top 10, al que llegaremos en un segundo. Y luego está el caso de George Mikan. Muchos vendréis con el argumento de que jugaba contra granjeros, de que jugaba contra oficinistas. Lo hablaremos en el futuro cuando esté tocando el tema Bill Russell y Will Chamberlain. Podría jugar contra quien quisiera, pero la diferencia entre Mikan y el resto era aplicable a la diferencia entre Michael Jordan y el resto. George Mikan no tiene la culpa de haber nacido en 1930, haber jugado en 1950, pero la diferencia entre Mikan y el resto era abismal, era sideral, y por eso merece estar aquí, porque fue en su momento mejor jugador de la historia de la NBA con mucha diferencia. Y luego en el Tier 4A, que son los jugadores que están más cerca de estar dentro del top 10, tenemos a Kobe Bryant, que la semana pasada hacía un año de su fallecimiento, a Julius Erving, a Oscar Robertson y a Jerry West. Estos son los 4 que tengo más cerca de entrar en el top 10. De hecho, si me preguntaras, te diría que están Oscar Robertson y Kobe Bryant empatados en el 11 y luego seguramente Dr. J en el 13. No voy a hablar de Kobe porque Kobe va a tener un vídeo para él solo sobre por qué no está en el top 10. Creo que hay que explicarlo mucho, hay que explicarlo largo y tendido porque es un debate, creo, lícito, pero en el que yo estoy en el equipo de que no debería estar en el top 10. Ahora, los demás jugadores. Oscar Robertson cambia la liga. Todos los récords que estamos viendo ahora de los Westbrook, Harden, Doncic, Jokic, de triples dobles, de asistencias, de partidos de 30-10-10, todo eso lo hizo Oscar Robertson hace 40-50 años. Oscar Robertson es un pionero en el deporte que solo gana un anillo y con Kareem Abdul-Jabbar porque llega a una NBA plagada de superestrellas. Si no hubiera sido por ese motivo, Oscar Robertson tendría muchos más anillos y estaría mucho más arriba. Pero es que además cuando se retira, o incluso antes de retirarse, sus últimos años de carrera, se convierte en un pionero en la lucha por los derechos de los jugadores y eso hace que la figura de Oscar Robertson, por todo lo que representa en la NBA, esté muy arriba en el ranking mejores o más influyentes jugadores de la historia de la NBA. Los últimos 2 jugadores de la lista son Julius Erving y Jerry West. Julius Erving consiguió ser leyenda en la NBA y en la ABA previamente, y en el caso de Jerry West es el único jugador en la historia que ha ganado el MVP de las finales habiendo perdido las finales, que es verdad que en aquella época todavía no estaba la norma no escrita de dárselo a alguien del equipo ganador. Ese MVP era para Bill Russell, pero sí que al final entras en la historia por ese motivo, por tener un MVP pese a haber perdido esas finales de la NBA. Y acabado el Tier 4, nos vamos al top 10. Abrimos el Tier 3 con 4 pivots y un power forward, el mejor de la historia. Will Chamberlain, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, y en el 3A, Tim Duncan y Bill Russell. Will Chamberlain es la mayor fuerza de la naturaleza que ha visto la NBA nunca. Lo que hablaba antes con George Mikan, llevado a la potencia 100. El abuso que Will tenía en la pista no es comparable a nadie, ni siquiera a Jordan, ni siquiera a Shaquille O'Neal. Y además era un jugador mucho más inteligente de lo que parecemos, su IQ era muy alto, pero a veces se cansaba de jugar al baloncesto. Y su compromiso dentro de la pista no era tan alto como el de su némesis, que era Bill Russell, que si no fuera por Bill Russell, Will Chamberlain estaría más arriba en esta lista. Tiene todos los récords posibles de puntos, de anotación, de promedios, tiene 2 anillos y 4 MVPs, pero realmente el Will Chamberlain que pasa la historia, o el que todos recordamos, es el de solista, el de jugador capaz de anotar 100 puntos en un partido, o 50 puntos de promedio en una temporada, récords que nunca se van a batir, pero el mejor Will Chamberlain es el que se convierte en un jugador de equipo, algo que hace muy poco en su carrera y es cuando mejor rendimiento le saca a los Lakers, en ese caso, que es cuando mejor lo hace. Si ese Will Chamberlain hubiera jugado así toda su carrera, estoy seguro que no tendría solo 2 anillos. El segundo es Hakeem Olajuwon, una de las grandes víctimas del dominio de Michael Jordan. Del 91 al 98 hay muchos jugadores que quedaron eclipsados por Michael Jordan. Pero hubo 2 años en los que Michael Jordan no estuvo, o uno que no estuvo y uno en el que todavía no estaba al nivel para jugar. Y esos 2 años son los que aprovecha Hakeem para ganar todo. Gana el MVP de las finales y evidentemente gana el anillo de la NBA. 2 anillos exactamente, 2 MVPs de las finales, y eso es una prueba fehaciente de la potencia que tenía Hakeem, que para mí es, y entendiendo el concepto pivot como pivot clásico, jugador que juega de espaldas al aro, jugador que juega en la pintura, protector del aro, es el mejor pívot de la historia. Su juego de pies está patentado, es el mejor que hemos visto nunca, y además 2 detalles. Los 2 anillos que gana se los gana a Pat Ewing y a Shaquille O'Neal, que son 2 de los rivales que tenía como mejor pívot de la historia,
igual Patty Wynn queda un poquito más lejos. Y segundo, su influencia internacional. Sí que es verdad que acaba jugando con la selección estadounidense en los Juegos Olímpicos del 96, que él quería haber estado y debería haber estado en la selección del 92, pero que no podía todavía por no ser ciudadano americano. Pero al final Hakeem es el mejor internacional que ha habido en la historia de la NBA, porque él nace en África, nace en Nigeria, pese a que pues, juega en la Universidad de Houston y luego en los Rockets casi toda su carrera. Es, a nivel influencia internacional, uno de los grandes jugadores de la historia de la NBA, si no el que más. Y por último, en el 3B tenemos a Shaquille O'Neal. Sobre Shaquille O'Neal voy a decir una cosa muy clara. Del 99 al 2003, que digamos es su peak en los Lakers, su dominio es comparable al de Michael Jordan en el primer three-peat. Su dominio es comparable al de Michael Jordan del 91 al 93, incluso del 90 al 93. Esos 4 años de Shaquille O'Neal promedia 28 puntos y 12 rebotes, y luego en playoffs se va a casi 30 puntos y 14,2 rebotes. Son 3 MVPs de las finales, pese a tener a Kobe Bryant haciendo números espectaculares en las finales, y es el físico moderno más bruto que hemos visto. Las dos versiones, la de Orlando, la que podía correr la pista, y la de los Lakers, la que no tenía rival en la pintura. Ni Wilt, ni Bill Russell, ni Hakeem Olajuwon, nadie podría haber parado a Shaq Peak en la pintura. Ningún pívot de la historia de la NBA podría haber parado a Shaquille O'Neal Peak. Por eso creo que merece estar en esta lista. Y un poco más arriba, en el 3A, tenemos a dos jugadores que defino como ganadores. Bill Russell y Tim Duncan. Bill Russell tiene 11 anillos. Voy a dejar que saboreéis la frase. Bill Russell tiene 11 anillos. Son más que Michael Jordan y LeBron James juntos, por poner un ejemplo. 11 anillos, ya puedes jugar contra granjeros, ya puedes jugar contra oficinistas, ya puedes jugar contra mí. 11 anillos en la NBA es una barbaridad. Y hay que dejar claro que lo hace en la época de Will Chamberlain, en la época de Jerry West, en la época de Oscar Robertson, la primera época de Oscar Robertson, en la época de Bob Pettit, la época de Elgin Baylor. La lista es muy larga. Y esos jugadores, ellos, en la época de Bill Russell, solo tienen 2 anillos juntos. Porque Bill Russell lo ganó todo. Primero como jugador y después como entrenador y jugador. Fue historia, no solo como jugador afroamericano, sino como jugador de baloncesto. Y sí que es verdad que tiene la fortuna de encontrarse en su carrera con Red Auerbach, algo que cambia su carrera. Pero esa relación es parte de la historia del baloncesto. Es seguramente la mejor relación jugador-entrenador, junto con Phil Jackson y Michael Jordan. Y creo que deberíamos respetarlo. Lo que decía, haya jugado contra quien haya jugado. Además es, a nivel defensivo, la gran revolución de la época antigua de la NBA. Es el primer defensor que juega por encima del aro. Es el primer defensor que no tiene ningún problema en saltar a taponar. Y que creo que es el mejor jugador de equipo de la historia del baloncesto. Si Will Chamberlain pasa la historia como solista, Bill Russell es el mejor jugador de equipo de la historia del baloncesto. Luego además tenemos su figura fuera de la pista, cómo luchó por los derechos de la gente afroamericana. Y creo que eso todavía le hace más importante en la historia del baloncesto. Y a su lado tenemos a Tim Duncan. Si hablábamos de Red Auerbach y Bill Russell, bueno, pues la relación Greg Popovich-Tim Duncan no puede irse mucho más lejos. De hecho, más tarde incluso como asistente. Para mí Tim Duncan es el gran dominador de la década de 2000, de 2000 a 2010. Que es verdad que Kobe Bryant tiene más anillos, pero creo que Tim Duncan, pre-LeBron James, es el gran dominador de esa década. De hecho, tenemos anillos en el 99, que es antes de la década, y luego 2003, 2005, 2007. Una muestra de que está durante toda la década ganando, compitiendo y ganando, porque se mete en playoff cada temporada. Forma parte del que creo que es el Big Three más carismático, pero menos bueno pieza por pieza. Lo hablé en su día. Tony Parker y Manu Ginobili no tienen el nivel que pueden tener otros Big Threes jugador por jugador, pero fueron el mejor Big Three de la historia. Y tiene la ventaja Tim Duncan de que lo hace todo bien. Por eso es Mr. Big Fundamental, pero es que durante 13 años, los 13 primeros años de carrera, promedia siempre por encima de 18 puntos y de 10 rebotes. Que parece una tontería, pero que no lo es. Tus 13 primeros años de carrera por encima de 18-10. Además tiene la facilidad de hacer una transición de poderes. Igual que David Robinson lo hizo con él, que le pasó los poderes a Tim Duncan. Tim Duncan sabe cuando Tony Parker está mejor que él, y por eso tiene su MVP de las finales. O cuando Kawhi Leonard tiene mejor juego que él, y por eso tiene su MVP de las finales. Se convierte, como Bill Russell en su momento, en un jugador de equipo y sabe delegar, algo que otros jugadores de esta lista no supieron hacer. Quedan 5. Abrimos el Tier 2 para hablar de Larry Bird, de Magic Johnson y en el 2A de Kareem Abdul-Jabbar, el tercer mejor jugador de la historia de la NBA. Sobre Larry y Magic casi toca hablar juntos. Son los dos jugadores que salvan la NBA en la década de los 80, llegan y rescatan el producto y crean una lucha este-oeste que yo creo que se mantiene en la actualidad. Sobre Larry Bird me parece
el mejor jugador de la historia del baloncesto, o al menos el que tiene más talento. Creo que si le pones el cuerpo de cualquier shooting forward de la actualidad, uno promedio, Larry Bird estaría más arriba en esta lista. El problema son sus lesiones, pero a nivel IQ, a nivel jugar al baloncesto, top 3 sin ningún tipo de problema. Lo he dicho muchas veces, los Celtics del 86, de hecho los Celtics del 84 al 86 juegan a baloncesto como nadie más nunca ha jugado a baloncesto. Si os aburrís poneros partidos de esos Celtics, ese es el pick de Larry Bird, que promedia en su carrera, cuidado, promedia en su carrera doble con rebote. Algo que no sé si mucha gente sabe, pero Larry Bird promedia en su carrera 10 rebotes. Además, tiene la fortuna de que alrededor de la figura de Larry se ha creado un mito, ese trash talker, que hace que la leyenda sea todavía más grande. Y la lucha con Magic Johnson es mucho más fuerte. Magic tiene más anillos, porque es verdad que Magic ganó 5 anillos por 3 de Larry, los mismos MVPs, y si uno es el mejor jugador o el más talentoso de la historia de NBA, Magic es sin duda el mejor base. No hemos visto a nadie con el cuerpo de Magic Johnson jugar a baloncesto al ritmo de Magic Johnson. Los Lakers del Showtime son el gran rival de aquellos Celtics que juegan tan bien a baloncesto y tienen la ventaja de tener al lado suyo pues a Karim y a Worthy. Claro, con ese Big Three es muy fácil ganar. Que tocaba luchar, pero es muy fácil ganar. Es cuando tenemos más finales Lakers-Celtics y Magic Johnson es clave en casi todas ellas. Es muy difícil hacer una lista en la que separes a Larry y a Magic. Para mí siempre han ido de la mano. Me parecen dos jugadores que por palmarés, por títulos, por premios individuales y por lo que hicieron en la liga deberían estar siempre juntos. 3-4, 4-5, 5-6 y creo que en este tier 2B es el mejor momento para ponerlos. Justo por detrás de los que son los 3 mejores jugadores de la historia de la NBA. El tercero es Karim Abdul-Jabbar, que creo que cogió lo mejor de LeBron James y lo mejor de Michael Jordan y lo juntó en una sola figura. No tan bien, pero la longevidad de LeBron James, que en su temporada 15 sigue haciendo números que hacía en su temporada 4, y luego la facilidad que tenía Michael Jordan para ganar, las juntó en una figura. Quizá no es el mejor pivot al uso, y si no lo es segundo, tercero como mucho, pero sí que es una pieza diferencial en la historia de la NBA. Primero en Milwaukee, donde gana su primer anillo junto con Oscar Robertson, y luego en Los Ángeles. ¿Su salida es un poco polémica? Puede ser. Necesita salir de Milwaukee para seguir jugando a baloncesto bien. Pero una vez encontramos ese Karim en Los Ángeles, es el mejor jugador que hay en la NBA. El récord de anotación de Karim muestra claramente qué tipo de carrera tuvo y por qué pertenece al número 3 en la historia de la NBA. Creo que no hay mucho debate. Creo que es el que está más cerca de sentarse en la mesa del Tier 1. Un Tier 1 en el que evidentemente están LeBron James y Michael Jordan. Sin orden. No los he puesto en orden. Podéis tener a quien queráis primero. Yo creo que algún día hablaré sobre quién debe ser primero y quién debe ser... quién creo que debe ser primero y quién creo que debe ser segundo. Pero son los dos grandes jugadores de la historia de la NBA. Michael Jordan tiene la ventaja de haber ganado todo lo que jugó. 6 finales, 6 títulos, algo que LeBron James no puede decir, que está en 4 de 10, pero LeBron James ha jugado 10 finales de la NBA, 8 días consecutivas. Eso lo han hecho los Celtics de los 60 y ya está, nadie más en la historia. Jordan tiene el aura, Jordan tiene ese flow, ese ir levitando por la pista, ese otro ritmo que, por ejemplo, y lo digo de verdad, yo solo se lo he visto en ocasiones a Leo Messi. O sea, es ir con la tranquilidad de saber que cuando la pelota te llega a ti va a pasar algo diferente. LeBron James, al contrario, es... Voy a intentar explicar esto, ¿vale? LeBron James es el mejor jugador de baloncesto de la historia a nivel jugador completo, a nivel tener un skill set más amplio que Michael Jordan, pero es que Michael Jordan desprende algo que nadie más en la historia ha hecho. Y es muy feo ponerlos en el mismo nivel por el flow contra el ser el mejor de la historia, pero creo que están al mismo nivel. Fuera de la pista, por ejemplo, LeBron James es mucho mejor. A nivel competitividad, creo que Michael Jordan es mucho mejor. La mística que desprende Michael Jordan es increíble, pero a la vez cómo LeBron James ha cambiado, lavado y arreglado su imagen desde 2010, desde The Decision, también me parece dignísima de admirar, y es algo que él sabía que si quería luchar con Michael Jordan tenía que lavar su imagen. Y creo que son los dos grandes jugadores de la historia de la NBA. Para mí, compararlos es absurdo. No son dos jugadores que posicionalmente se parezcan. Y el hecho de que uno o el otro tenga haters, la verdad, disfrutadlos. O sea, me duele que los Lakers ganen el anillo. Pero ¿qué puedes hacer si LeBron James es LeBron James? Si no el uno, es el segundo mejor jugador de la historia de la NBA. Es algo que no hemos visto en la historia y hay que disfrutarlo. Porque no creo que volvamos a ver nada como LeBron James
en la historia de la NBA. Es muy complicado que salga alguien que tenga el cuerpo y la cabeza de LeBron James. Disfrutadlos, disfrutar a los 27 de la lista. Os la dejo otra vez en pantalla por si la queréis ver. Os pondré un link abajo para que podáis tener la imagen si queréis, o podéis apretar pausa ahora mismo. De arriba abajo, LeBron James, Jordan, Karim, Larry, Magic, Tim Duncan, Bill Russell, Wilt, Olajuwon, Shaquille O'Neal, Kobe, Irving, Oscar Robertson, Jerry West, Barkley, Kevin Durant, Karl Malone, Pete Maravich, George Mikan, Elgin Baylor, Curry, Kevin Garnett, Moses Malone, Petit, Robinson, Isaiah Thomas y John Stockton. Estos son mis 27, lo he dicho, subjetivo, son los míos, tú puedes tener los tuyos, tú puedes poner si quieres a James Harden en los 27, pero por ahora, esta es mi lista. Y en el próximo vídeo hablaré de por qué Kobe Bryant se queda fuera del top 10.